Frente a todos, el héroe más grande de la nación se desploma. Su poder incontrolable lo consume, y solo un guía puede estabilizarlo. Pero él los desprecia. Cuando lo obligan a conocer a uno supuestamente confiable, la puerta se abre, para revelar al mismo hombre de ojos rojos que lo sometió en el suelo minutos antes. Los Espers necesitan la guía de un toque para estabilizarse. Yo solo necesito el tuyo en el botón de like para que este canal no colapse. ¿Me vas a guiar? Un portal misterioso, de un rojo intenso y amenazante, se abrió de golpe en medio de un concurrido aeropuerto. La gente, claro, se llenó de miedo, pero enseguida apareció el nombre de Lee Tae-gun, el héroe nacional, el que nunca fallaba. Él está bien, él es Lee Tae-gun, decían, con una confianza casi ciega. La televisión lo transmitía en vivo, y todos comentaban que no había calabozo que él no había superado. Después de un rato, los colores del portal empezaron a cambiar, y un ruido raro como un desgarro se escuchó. Todos se quedaron en vilo. Y de pronto, ¡boom!, Tae-gun salió disparado del portal. La multitud enloqueció, la gente gritaba, sacaba fotos y lo llenaba de elogios. ¡Qué capo, qué fachero! Era el número 1 de Corea, un Esper de clase S, y se notaba. Pero toda esa euforia se cortó de golpe. Justo cuando parecía estar saludando a sus fans, Lee Tae-gun se desplomó en el suelo, inconsciente. La calma que lo caracterizaba se rompió, revelando un costo oculto en su heroísmo. Y ahí, como si nada, apareció un tipo de pelo rubio platinado y ojos rojos. Se agachó sin el menor respeto y se sentó sobre el cuerpo tendido de Tae-gun. Lee Tae-gun, le dijo, con una voz cargada de reproche, ¿llegaste tarde a propósito? Luego le tocó el cuello, mientras el rubio lo miraba con una intensidad que hacía evidente la tensión entre ellos. ¿De verdad me desprecias tanto?, le preguntó, dejando en el aire una pregunta que prometía una historia mucho más complicada. Y la piel de Tae-gun reaccionó, poniéndose colorada. El rubio, con una sonrisa que no llegaba a ser amable, inclinó su rostro peligrosamente cerca del suyo. Tae-gun, empapado en sudor y con los ojos cerrados de angustia, parecía completamente a su merced. La voz del rubio, casi un susurro, le ofreció orientación, un tipo de guía que implicaba un contacto íntimo y que Tae-gun parecía incapaz de rechazar. Una mano se extendió hacia él y la escena se volvió borrosa con la tensión del momento, dejando a Tae-gun en un estado de completa vulnerabilidad. Cuando Tae-gun finalmente abrió los ojos, lo hizo desorientado. El rubio ya no estaba y su chaqueta lo cubría como un velo sobre lo que acababa de pasar. Se despertó de verdad en un cuarto de conferencias un poco aturdido. Un hombre de pelo verde menta y gafas que parecía ser su guía se le acercó. «Por fin te levantás», le dijo, mientras un grupo de fans curiosos, teléfono en mano, se asomaban por la puerta para sacarle fotos al héroe nacional durmiendo. Tae-gun, aún sintiéndose un poco mal, se quejó del dolor y les pidió que no lo fotografiaran, pero era inútil. «Venís conmigo», le dijo el guía, mientras los fans le pedían autógrafos. Mientras caminaban por un pasillo, Tae-gun le comentó que había tomado un sedante, anticipando una regañada. El guía, preocupado, le recordó que todos te admiran y que no había otro Esper como vos, mientras Tae-gun, con una energía oscura emanando de su mano, miraba por la ventana. Tae-gun se perdió en sus pensamientos, recordando una vida que no siempre fue fácil. «Mi vida era una porquería», pensó. Era un chico solitario, sin familia ni amigos, hasta que despertó como Esper. En ese momento, todo cambió. De la noche a la mañana, se convirtió en el mejor del país, una figura poderosa, aunque la pregunta de si ahora tenía un amigo de verdad, como su guía, quedaba en el aire. Se reveló entonces que los Espers, aunque poderosos y capaces de luchar en mazmorras usando su energía sobrenatural, tenían una gran debilidad: no podían estabilizarse solos. Necesitaban sedantes o, más importantemente, un guía que los ayudara. «Por eso vamos», explicó su guía. Tae-gun reaccionó con pánico. «No me digas que me vas a presentar a un guía», exclamó, visiblemente alterado. «Sabes que tengo mala suerte. Todos los guías que conozco son espeluznantes». Recordó a uno que quería lamerle los pies y otro que se le acercaba con la excusa de que sus dedos tenían un navegador que buscaba zonas erógenas. Su actual guía, con paciencia, le aseguró que este sería confiable y completamente diferente.
Le explicó que la función de un guía era precisamente esa, estabilizar la fuerza de un esper a través del contacto físico, mientras tomaba suavemente su mano para ilustrar. Pero la persona que te voy a presentar esta vez es totalmente distinta, afirmó, golpeando una puerta. El golpe del asistente resonó y una voz tranquila desde el interior dijo, «Adelante». Tae-gun, todavía incrédulo, se preguntó cómo esta vez sería diferente. No le tenía fe, ya que estas promesas de que el próximo guía sería distinto eran moneda corriente en su vida. Pero al momento en que la puerta se abrió, toda su resistencia se vino abajo. Frente a él estaba ese hombre rubio platinado de ojos rojos, el mismo que lo había abordado en el aeropuerto. La presencia de Seo Amo-song, como se presentó, era abrumadora. Apenas se encontraron, Eun-song le sonrió con una familiaridad inquietante. «Por fin nos volvemos a ver, Lee Tae-gun», le dijo, estudiándolo de pies a cabeza. «Tu cara sigue igual de joven, eso me incomoda un poco». Tae-gun sintió un escalofrío. ¿Cómo podía este hombre conocerlo con esa intimidad? Eun-song, sin darle tiempo a procesar, le extendió una mano con una sonrisa, presentándose como su nuevo guía. Pero Tae-gun, aunque sentía una extraña atracción, no bajó la guardia. «Mi nombre es Lee Tae-gun», respondió con firmeza, manteniendo las manos apretadas a su espalda, negándose a tomarla del otro. Disimulando su incomodidad con una sonrisa forzada, intentó mantener la distancia. «Comandante Seo Eun-song, supongo que sos muy popular entre los reclutas nuevos. Sos un guía clase S con habilidades extraordinarias, eso escuché», dijo, tratando de sonar profesional. Pero el mensaje era claro. «Con todo respeto, te agradezco que hayas venido hasta acá, pero no tengo ninguna intención de tener un guía», le soltó Tae-gun sin rodeos, sorprendiendo incluso a su asistente, que seguramente ya se esperaba esa respuesta. Tae-gun sentía una extraña mezcla de repulsión y una fuerte necesidad de tocar a Eun-song. Pero su instinto le gritaba que este hombre era peligroso. «Mis pies se niegan a avanzar», pensó, intentando resistir la atracción que sentía. Un guía como él es un riesgo. La confusión lo abrumaba, sentía que su mente se ponía en blanco y solo quería huir. Pero Eun-song no aceptó un no por respuesta. Con una sonrisa enigmática, ignoró el rechazo de Tae-gun y se acercó, invadiendo su espacio personal. «Sentate y charlemos», le dijo, con una propuesta que se sintió más como una orden. «Tengo un regalo especial para vos». Tae-gun, al borde del pánico, solo pudo gritar: «No, eso no, maldición, no te acerques más». Pero ya era tarde. El rubio estaba frente a él, tan cerca que sentía su aliento, atrapándolo en una situación de la que no podía escapar. Sentía como si le hubieran atado los tobillos, dejándolo inmovilizado. Con un sonido seco, Tae-gun se dio cuenta de que tenía un brazalete brillando en su muñeca, algo que nunca había visto. «¿Pero qué demonios sos vos?», le gritó, indignado. Eun-song, con una sonrisa relajada, le pidió que se calmara. El rubio explicó que, como sabía que a Tae-gun no le gustaba que lo guiaran de forma tradicional, le había hecho un regalito. El brazalete contenía su propio poder, y aunque era solo un débil efecto guía, serviría para ayudarlo. Tae-gun lo miró con furia, sin creer ni una palabra de que fuera débil. Para él, ese objeto en su muñeca prometía ser cualquier cosa menos inofensivo. Mientras Tae-gun reaccionaba con un «oh» de pura frustración, sintió un dolor agudo en el estómago. Su asistente, que observaba la escena, le explicó que el brazalete no se podía quitar a la fuerza y que solo se desprendería cuando su salud estuviera completamente restaurada. «¿Quién dice eso?», exclamó Tae-gun, cada vez más desesperado. Eun-song, con una mirada enigmática y los ojos brillando en rojo, le aconsejó que no se enojara tanto, porque muchos darían lo que fuera por estar en su lugar, incluso bromeando que un montón de chicos adorarían verlo. Incluso el asistente, en un pequeño aparte, admitió que le daba un poco de celos. El rubio se acercó aún más a Tae-gun, invadiendo su espacio personal. «Vi los resultados de tu examen médico y estaban hechos un desastre», le dijo. «No puedo trabajar con alguien en tan mal estado». Eun-song insinuó que Tae-gun no era un esper común y corriente, y que aunque por ahora parecía aguantar, algo estaba a punto de desatarse. Y así fue. De repente, unas puntas negras y afiladas brotaron del suelo alrededor de Tae-gun, rodeándolo con un aura azul. Eun-song observó el despliegue de poder con calma, sin inmutarse ni un poco, incluso con las cuchillas tan cerca de su cara.
Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, Eun-song comentó que nunca había visto a un Esper rechazarlo con tanta fuerza. Tae-gun, con los ojos llenos de rabia, sintió que este trabajo no iba a ser nada fácil. El asistente, por su parte, parecía ser el único que encontraba algo de gracia en la tensa situación. Eun-song se paró justo detrás de Tae-gun, apoyando una mano en su espalda. Le explicó que el brazalete lo había hecho un guía, que estaba hecho a medida y que él mismo había conseguido permiso del líder de los guías. «Por favor, seguí usándolo», le ordenó. Tae-gun se dio vuelta, alejándose, mientras el asistente lo miraba con preocupación, preguntándose si aún podría usar su muro de cuchillas. Pero Tae-gun se detuvo y se giró hacia Eun-song una vez más. «No», le dijo, «esta es la 25ª vez que te digo que no. ¿Pensás que tenés derecho a tomar una decisión así sin mi consentimiento?». Eun-song, con una sonrisa complaciente, le respondió que si no lo hacía sin consultarle, Tae-gun nunca habría aceptado la guía, porque era demasiado terco, y agregó que para él también había sido una decisión importante. Tae-gun, por supuesto, no le creyó ni una palabra. Encima, el asistente le contó que el líder de los guías se había tomado una licencia por preocupación por él. Esto solo avivó la furia de Tae-gun, que no pudo evitar insultar al líder. No importaba lo que le dijeran, él sabía que ese brazalete tenía que tener alguna forma de quitarse. Esperaría, sí, pero su decisión era inamovible, jamás aceptaría tener un día. Mientras Tae-gun se iba, con el brazalete brillando en su muñeca, su asistente lo observaba preocupado. La noticia de que el héroe nacional llevaba un amplificador de guía ya había explotado. Los mensajes zumbaban por todos lados. La gente en la calle y en las cafeterías no hablaba de otra cosa. Lee Tae-gun, con un guía, era un shock para todo el país. En medio de todo el revuelo, Eun-song, el guía rubio, no podía estar más satisfecho. Cuando alguien le preguntó si había visto a Tae-gun con el famoso brazalete, él, con esa sonrisa radiante, confirmó: «Sí, soy yo soy el guía». Después de su gran revelación, Eun-song salió de un ascensor con una caminata confiada, como si fuera el dueño del mundo. Mientras tanto, Tae-gun estaba al teléfono con su asistente, intentando descifrar cómo deshacerse del dichoso brazalete. Estaba furioso porque no podía quitárselo y no entendía por qué el líder del gremio se había ido de vacaciones a Hawái justo ahora. En plena conversación, el asistente, con un ojo agudo, notó algo. La voz al otro lado del teléfono, ¿no era la de Eun-song? El asistente, viéndolos interactuar, no pudo evitar pensar que el gremio se iba a llenar de gente interesante con esa pareja. Sí, una pareja de perseguidores por ahora, pero la dinámica era clara. Eun-song, sin darle un segundo de respiro, se acercó a Tae-gun y le ofreció una charla para aliviar su dolor de cabeza. Claramente Tae-gun no le iba a hacer caso, pero Eun-song parecía disfrutar el juego. Tae-gun, por supuesto, no le iba a hacer caso. Su reacción fue preguntar cómo Eun-song sabía de su dolor de cabeza y rechazar la idea de hablar por teléfono, especialmente con números desconocidos. Luego, con un grito de «Estoy ocupado, chao», se lanzó a la carrera, intentando escapar del guía que tanto lo exasperaba. Su asistente, con pelo verde menta y gafas, lo interceptó en el pasillo, regañándolo por salir corriendo y recordándole que no se sentía bien. Pero Tae-gun solo quería que lo dejaran en paz, pidiéndole al asistente que dejara de seguirlo. La persecución no pasó desapercibida. Los empleados murmuraban mientras veían pasar a Tae-gun y al comandante Eun-song. Los rumores de que el héroe nacional tenía un guía corrían por los pasillos, pero nadie quería creerlos, porque sabían lo mucho que Tae-gun odiaba la idea de ser guiado. Decidieron ignorar lo que veían para proteger sus corazones de tal impactante noticia. Mientras tanto, Eun-song se ajustaba el saco con una pizca de frustración, lamentándose por la huida de Tae-gun. Todo esto mientras un anuncio por altavoz recordaba a todos la importancia de la cortesía y de evitar comentarios sugestivos hacia los guías. La ironía no se le escapó a nadie. Tae-gun, creyendo que había ganado suficiente distancia, aprovechó para llamar a su asistente desde la escalera, diciéndole que se sentía mareado y pedía un teletransporte a casa. El asistente, aunque con un tono de «sí, ya voy», pareció considerar la petición, pero la ayuda no llegaría a tiempo. De repente, Eun-song apareció de la nada, bloqueando el camino de Tae-gun. «¡Hijo de...!»,
exclamó Taegun furioso, comprendiendo que el guía de pelo rubio platinado había usado alguna habilidad para alcanzarlo. A pesar de la sorpresa, Taegun pensó que todavía podía evitarlo, pero su cuerpo no cooperó. Un mareo lo golpeó con fuerza, haciéndolo trastabillar y caer escaleras abajo. Para su horror, Taegun terminó directamente en los brazos de Eun-sung. El guía lo sostuvo con facilidad, algo sorprendido por cómo Taegun había aparecido frente a él de esa manera. Taegun, por su parte, se dio cuenta de que, gracias a Eun-sung, no se había golpeado la cabeza. En ese momento, Eun-sung pronunció su nombre. Taegun, aún confundido, levantó una mano, quizás para empujarlo, pero en vez de eso, sus dedos rozaron la mejilla de Eun-sung. Fue un toque inesperado que dejó a Eun-sung preguntándose qué era eso. Taegun, completamente sonrojado, con una expresión de pura angustia, apartó la mirada. Eun-sung observó su reacción, dándose cuenta de que la expresión de Taegun al verlo iba mucho más allá de lo que se esperaba de un esper al encontrarse con su guía. La peligrosa atracción de la que Taegun hablaba se manifestaba ahora de forma innegable, dejando a ambos, a su manera, un poco aturdidos por la intensidad del momento. Taegun, indignado y aún en el suelo, levantó el teléfono para desahogarse con quienquiera que lo estuviera escuchando, gritando con frustración. Mientras tanto, Eun-sung, a su lado, sentía un calor extraño en la cara. La llamada se cortó, y él se preguntó si la intensidad del momento lo había afectado más de lo que quería admitir. Eun-sung, intentando suavizar la situación, le propuso a Taegun que se quedaran un rato, que tomaran un té, pero Taegun no se compraba ese cuento. Él quería saber por qué Eun-sung estaba tan empecinado en ser su guía, sospechando que había algo más de tanta insistencia. Además, le reprochó que lo había estado mirando fijamente a la nuca. Eun-sung se excusó, diciendo que solo estaba revisando si se había lastimado después de esa mazmorra en la que entró solo esa mañana, y aunque entendía la reticencia de Taegun a ser guiado, no podía evitar preocuparse. ¿Por qué?, preguntó Taegun, con una expresión de sorpresa. Ah, porque éramos compañeros en la secundaria. La revelación dejó un silencio incómodo. Taegun, con una sonrisa forzada, reconoció que Eun-sung daba otra vibra ahora, pero que su cara era inolvidable. Le preguntó si reencontrarse lo había molestado, recordando que su relación en el colegio no había sido precisamente cómoda. Pero, apurándose a cerrar el tema, Taegun insistió en que los asuntos personales no debían mezclarse con el trabajo. Así que, ¿qué tal si dejas de seguirme?, propuso Taegun. Y para su sorpresa, Eun-sung pareció aceptarlo sin chistar. «Perfecto», le respondió. Taegun, creyendo que se había librado, anunció que tenía otra misión en un par de horas y que necesitaba descansar antes. Se dio media vuelta y se fue, dejando a Eun-sung solo en el pasillo. Pero la partida de Taegun no significaba el fin del asunto para Eun-sung. Una notificación holográfica le recordó que a Taegun le habían asignado una mazmorra difícil y su estado no era el mejor. Con una expresión de fastidio, Eun-sung pensó para sí mismo que Taegun era el mejor en lo suyo, pero que siempre lo pasaban por encima. Así que, a pesar de lo molesto que le resultaba, había decidido tomar la tarea de ser su guía. Esta vez tendría que ser más insistente para que le hiciera caso. ¿Quién ganará?, se preguntó, mientras hacía una llamada, pidiendo la ubicación de la sala de cuarentena de Taegun y el horario de su misión. Y es que, para los espers, las salas de cuarentena eran cruciales. Después de agotar sus poderes en una misión, experimentaban una serie de efectos secundarios, como desequilibrios hormonales y problemas sensoriales. El cuerpo de Taegun, como habíamos visto, ya estaba sufriendo las consecuencias, sudando y con un malestar evidente. Eun-sung sabía esto y no estaba dispuesto a dejarlo solo. La verdad es que la condición de Taegun no solo se manifestaba en esas púas afiladas o mareos repentinos. El efecto secundario principal que padecía era una urgencia intensa y descontrolada, algo que, según Eun-sung, muchos guías intentarían aprovechar para sus propios fines. Pero él no era de ese tipo. Con una sonrisa que ocultaba intenciones profundas, Eun-sung le anunció a Taegun que el juego había terminado. Resulta que Taegun estaba desesperado buscando sus sedantes sin entender por qué no los encontraba. La respuesta la tenía Eun-sung en la mano, un frasco de pastillas que agitó con picardía, revelando que había sido él quien las había escondido. Según Eun-sung, Taegun dependía demasiado de ellas al punto de casi una sobredosis.
Taegun, resignado y visiblemente afectado por la falta de sus medicinas, ni siquiera se atrevió a preguntar cómo Eun-song había aparecido de la nada en su casa. «Sos el comandante, obvio que sabes cómo llegar», pensó. Eun-song, viendo su estado, le propuso una apuesta. «Lee Taegun, te apuesto que si me acerco unos pasos te vas a rendir». Y así fue. Con cada paso que Eun-song daba, la presión sobre Taegun se hacía insoportable. «Ni siquiera la palabra no me sale de los labios», se dijo Taegun para sí mismo, mientras su cara se ponía cada vez más roja y el sudor le recorría la frente. Estaba completamente a merced de sus impulsos, de esa conexión innegable que compartía con Eun-song. Cuando Eun-song estuvo lo suficientemente cerca, lo miró fijamente y le dijo: «Lee Taegun, mírame». Y Taegun lo hizo. Con los ojos vidriosos, su cuerpo temblaba. No pudo más. Se tambaleó y se abalanzó sobre Eun-song, aferrándose a su ropa y atrayéndolo con una fuerza inesperada. Eun-song se sobresaltó, llamándolo loco por la intensidad del ataque, mientras Taegun, completamente descontrolado, intentaba besarlo. Rápidamente, Eun-song cubrió la boca de Taegun con su mano, forzando a calmarse. «Cálmate», le dijo. Y sin soltarlo, le propuso: «Vamos a tu cuarto». Una vez allí, Taegun se veía mucho más tranquilo, aunque todavía muy afectado por todo lo que había pasado. Eun-song, observándolo de cerca, sabía que aún le quedaba un largo camino para recuperar la compostura por completo, pero al menos por ahora estaba bajo su control. Eun-song, con una calma que contrastaba con el desastre hormonal de Taegun, le dijo que la comunicación era clave para un buen guiado. Taegun, sudando y con el rostro rojo, apenas podía pensar. Eun-song le pidió que le desabrochara algo. Taegun, todavía en un estado de confusión intensa, se dispuso a obedecer, pero Eun-song rápidamente aclaró que se refería al gemelo de su propia camisa. Con movimientos lentos, Taegun logró desabrocharlo, mientras Eun-song lo miraba con una expresión indescifrable. Luego, Eun-song tomó sus manos y notó cómo le temblaban los dedos, señal de que Taegun no solo estaba agitado, sino que luchaba con todas sus fuerzas para contenerse. Eun-song pensó en cómo iba a romper esas barreras lentamente. Le indicó a Taegun que se recostara. Taegun se desplomó en la cama, visiblemente abrumado por la cercanía. La tensión en el aire era palpable, y el cuerpo de Taegun reaccionaba con sudor y enrojecimiento a la proximidad de su guía. Eun-song se inclinó y en ese momento de intimidad le preguntó cómo se sentía. Taegun respondió con la voz apenas un susurro que se sentía increíble y que sentía que ahora mismo solo necesitaba todo. Eun-song observaba, satisfecho, cómo la cercanía le daba a Taegun un alivio momentáneo de su insoportable urgencia. Al día siguiente, la rutina de Taegun seguía siendo agotadora. Usaba su propia casa como una especie de cuarentena, siempre ocupado, y su único deseo al llegar era dormir. Eun-song lo encontró en la cama, todavía envuelto en sábanas, luchando por despertarse. Cuando Taegun finalmente abrió los ojos, medio dormido y con el pecho desnudo, Eun-song ya estaba sentado a su lado. Con una sonrisa le preguntó: ¿Ya te despertaste? Y aunque el guiado había sido un éxito, la primera respuesta de Taegun fue contundente: como la mierda. Poco después, el asistente de Taegun, Min Woo-jong, el de pelo verde menta y gafas, entró en la oficina de Eun-song. «Comandante», saludó. Eun-song, con su habitual frialdad, le devolvió el saludo. «Buenos días», y sin perder el ritmo, soltó una pregunta que dejó a Min Woo-jong sin palabras. «¿Tuviste sexo?». Min Woo-jong, visiblemente incómodo, respondió con una aclaración obvia: guiar no es lo mismo que tener sexo. Pero Eun-song, impasible, insistió con una segunda pregunta, como quien no quiere la cosa. «¿Ah, sí? ¿Entonces tuvieron?». Después de esa provocación, Eun-song cambió de tema, comentando que Taegun parecía lo suficientemente recuperado para trabajar. Woo-jong, sin embargo, no lo tenía tan claro. Él había visto a Taegun y la preocupación se le notaba en la cara. Eun-song, ya con su tono más serio, se dirigió a Woo-jong para preguntarle algo. Sabía que Woo-jong era el único cercano a Taegun en el gremio, y su duda era sobre por qué Taegun siempre trabajaba solo, incluso en mazmorras, sin un solo apoyo, algo inusual para un esper. Sospechaba que Taegun evitaba compulsivamente la ayuda de otros.
Woo-young, un poco perplejo, le preguntó si él mismo le había preguntado a Tae-gun. Eun-sung simplemente dijo que Tae-gun no le había respondido, así que había decidido investigarlo por su cuenta. Min Woo-young procedió a explicar que Tae-gun era así, un perfeccionista que no quería depender de nadie. Sus experiencias pasadas con guías habían sido estresantes, entorpeciendo su trabajo. Por eso Tae-gun había optado por los sedantes para manejar su urgencia, lo cual Eun-sung no veía con buenos ojos, como demostró al aplastar una lata de sedantes en su mano, dejando claro que esa solución se había terminado. Más tarde, Eun-sung se acercó a Tae-gun, quien estaba sentado con otra lata en la mano, y le propuso establecer nuevas reglas. Podemos decirnos lo que queremos. Tae-gun, intentando mantener la distancia, le dijo que parara, pero En-sung ignoró su petición. Viendo que el guía no cedería, Tae-gun, con una sonrisa desafiante en los labios, le lanzó una prueba. «Bésame». En-sung lo miró, impasible. Tae-gun, sin sorpresa, le preguntó si, en caso de aceptar, eso significaba que había fallado. En-sung confirmó que sí, que era su manera de probarlo. Tae-gun, escuchando el latido del corazón de En-sung desde donde estaba, concluyó que no debía acercarse. Aún así, En-sung se sentó a su lado, con una sonrisa tranquila. «Haz lo que quieras», le dijo, «mientras yo hago mi trabajo». Tae-gun se encogió, un poco nervioso por la cercanía. En-sung, inclinándose, le ofreció un servicio ligero, invitándolo a pedir lo que quisiera, por más mínimo que fuera. Y para ilustrar a qué se refería, le dio ejemplos de lo más provocadores. Por ejemplo, si te acabas de despertar por la mañana y ves que me estoy vistiendo después de ducharme, o me estoy sacando la ropa, ¿cuál preferís? La cara de Tae-gun se puso roja al instante, abochornado por las palabras de En-sung. En ese momento, las manos de En-sung tomaron las suyas, y la energía guía fluyó entre ellos, recordándole a Tae-gun que, más allá de las palabras, la conexión entre ellos ya era inevitable. Tae-gun se sonrojó con intensidad, intentando zafarse del agarre de En-sung. «No me avergüences», le dijo, enterrando la cara en la mesa. Pero a En-sung le encantaba provocarlo. Con una sonrisa, le recordó lo que había pasado la noche anterior, insinuando los momentos más íntimos de su guiado. Tae-gun solo pudo decir un «calla». Aún así, En-sung mantuvo su postura confiada, recordándole que, le gustara o no, él era el mejor guía que podía tener. Tae-gun, tratando de recuperar algo de dignidad, lo desafió. «Puede que seas el mejor, pero igual puedo encontrar otro guía clase S». En-sung lo miró con esa sonrisa de superioridad que tanto lo irritaba y le dijo, sin dudar, «No es posible, somos una combinación perfecta». Y para probarlo, le mostró una pantalla flotante con los resultados de su compatibilidad de ese día, un impresionante 90%. Tae-gun se quedó helado, repitiendo la cifra con incredulidad. En-sung simplemente sonrió. Mientras tanto, en otro lugar, el asistente de Tae-gun, Min Woo-young, hablaba con alguien. Mencionó que el líder del equipo había apostado a que el brazalete de Tae-gun se le saldría en un mes, pero él estaba seguro de que Tae-gun terminaría cediendo. «Ya sabemos cuánto odia al guiado», pensó en voz alta. «Pero con el comandante Seo se le derrite la cara, parece un chico de 13 años enamorado». Al parecer, Tae-gun escuchó la última parte, porque un instante después, Woo-young estaba siendo arrastrado por el suelo. Lo siento», gritaba pidiendo por su vida. Ya a salvo, o al menos vivo, Tae-gun le pidió un favor. Woo-young, aún recuperándose del susto, pensó que se trataba de la apuesta, pero Tae-gun lo corrigió. «Me reuní con Seo En-sung antes. Parece que nuestra puntuación de compatibilidad es del». Woo-young lo interrumpió horrorizado. «¿Manipuló el puntaje?» Tae-gun lo descartó, diciendo que alguien del estatus de En-sung, un guía clase S y comandante, no haría algo tan bajo, pero admitió que para acercarse a él, En-sung necesitaría un argumento muy convincente. Woo-young trató de calmarlo, explicándole que no todos los guías eran como los que Tae-gun había conocido antes, con motivos egoístas. Pero Tae-gun seguía sospechando. «Sí, pero ¿90%? Eso es imposible. Ni las parejas más felices tienen tanta compatibilidad». Entonces le pidió a Woo-young que investigara. «Averigua si Seo En-sung manipuló los resultados. Si es así, quiero pruebas. Y ya que estás, busca también nuestra verdadera puntuación de compatibilidad.
¿Me haces ese favor? Woo-young, un poco resignado, solo pudo aceptar. Mientras tanto, en su oficina, En-song conversaba con su peculiar mascota, Barbatos, un pequeño monstruo con alas de murciélago. «Los humanos no pueden controlar sus latidos», comentó En-song. Barbatos, con su voz infantil, preguntó, «¿No es romántico que el corazón se acelere frente a la persona que te gusta? Badum, badum, badum. Lo vi en los dibujitos». En-song respondió con una sonrisa irónica, «No particularmente». Luego agregó, casi para sí mismo, que dado que no podía controlar los latidos de su corazón, la honestidad era la mejor política. Barbatos, inocente, le preguntó si se refería a la puntuación de compatibilidad. ¿No dijiste que cuanto más alta la puntuación, más fácil es guiar? ¿No es algo bueno? Y la pregunta de si era algo bueno, Eun-song se mantuvo en silencio. Para él, el tema era más profundo. No se trataba solo de la correlación de números, sino de lo que implicaba esa puntuación. La compatibilidad entre un guía y un esper, se explicó Eun-song a sí mismo, depende de dos cosas. Primero, qué tan bien encajan sus personalidades. Y segundo, cuánto afecto le tiene el guía al esper. O, para decirlo sin rodeos, qué tan fuerte es la atracción del guía hacia el esper. El pequeño Barbatos, que no se pierde una, captó la idea al instante y preguntó, con su voz chillona, si eso significaba que la puntuación dependía de cuánto le gustara el esper al guía. Después de un momento de silencio, Barbatos se dio cuenta de algo y, con un entusiasmo desbordante, cantó. «Y vos y él sacaron 90%. Básicamente, acabas de declarar que estás perdidamente enamorado de este chico esper». El pequeño monstruo lo instó repetidamente a confesar sus sentimientos, mientras Eun-song, completamente avergonzado, se tapaba la cara y le pedía a su mascota que se callara. Pero la cosa no era tan sencilla. Para colmo, Lee Tae-gun sospechaba. A Eun-song no le sorprendía, la verdad. Era una puntuación muy rara, y seguro Tae-gun pensaba que había trucado los resultados. Eun-song había esperado que ese número tan alto, tan concreto, sirviera para bajarle un poco la guardia, pero parece que solo consiguió que desconfiara más. A decir verdad, Eun-song mismo estaba en shock por el 90%. Se preguntó si habría habido algún error. Desde el punto de vista operativo, era genial, claro, pero a nivel personal no sabía cómo sentirse. En ese momento, unos golpes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Con un sobresalto, Eun-song abrió. Era Tae-gun. Eun-song puso su mejor cara de póker y lo recibió con una sonrisa, preguntándole a qué debía el placer de su visita. Barbatos, desde su perchero, observó. «Uf, qué cara de póker de nivel monstruo humano». Tae-gun fue directo al grano, ignorando la falsa amabilidad. «¿Cancelaste la misión que tenía programada para esta noche?» Eun-song le explicó que tenía la autoridad para asignar operativos y la responsabilidad de velar por su salud. Pero a Tae-gun no le gustó nada la respuesta. «¿Así que cancelaste mi misión sin consultarme?» Eun-song insistió en que Tae-gun debía priorizar su bienestar, ya que era la cara del gremio, un héroe nacional. Tae-gun se llevó una mano a la cabeza frustrado. «¡Ay, qué cabeza dura que sos! Soy todo eso justamente porque no priorizo mi bienestar. Hay civiles que cayeron en una mazmorra. ¿Qué les voy a decir? Perdón, quería ir a salvarlos, pero últimamente estoy muy cansado, así que tuve que tomar una siesta. ¿Eso querés que les diga?» Eun-song intentó interponerse, diciendo que había otros operativos que podían ir, pero Tae-gun lo interrumpió tajante. «Van a tardar más. Es una misión de rescate. Me necesitan a mí. Seo Eun-song, no es momento para que me vengas con esas jerarquías. Pensá bien y déjame hacer mi trabajo, o voy a tener que ir al presidente del gremio y poner en duda tu capacidad para este puesto de comandante en jefe». Tae-gun se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un portazo que hizo eco. Barbatos, viendo el panorama, preguntó inocentemente, «¿Te van a echar?» Eun-song sonrió con algo de cansancio. «No, no creo que llegue a tanto». Barbatos revoloteó y suspiró. «Uf, parece que no hay romance a la vista para ustedes dos». Luego se quedó pensativo, se lamió la boca y se dijo a sí mismo, quizás debería ayudar un poco a cambiar eso». Mientras tanto, en otro lugar, Eun-song estaba en un bar, copa en mano, reflexionando. «De ninguna manera tengo sentimientos por Lee Tae-gun», pensó. Pero el recuerdo de la compatibilidad del 90% lo golpeó de nuevo.
Se preguntó si tenía sentido seguir negándolo. 90%. ¡Bam! No tenía idea de que la puntuación sería tan alta. Siempre lo había visto como alguien que simplemente llamaba su atención por su físico, pero que, fuera de eso, le resultaba bastante molesto. De repente, un amigo que lo acompañaba comentó, casi sin pensar, ¿sabes? Ahora que lo pienso, tu ex se parecía un poco a Lee Tae-wen, ¿no? El físico en general y esas cosas. El amigo de Eun-sung siguió sumando, y ese que viste un toque en Los Ángeles, ¿te acordás? También tenía esa cara bonita y juvenil. Y la estrella de cine que tanto te gusta, tiene esos ojos azul cobalto intensos. Eun-sung, un poco molesto pero pensativo, finalmente cedió. Bueno, ya entendí. Tengo un tipo. Me atraen las personas con las características físicas de Lee Tae-wen. Su amigo se rió entre dientes, burlándose. Dale, no te hagas el tonto. Vos no solés ser tan despistado. Luego, con una sonrisa pícara, el amigo lanzó la estocada final. Pero antes de todos esos ex, ¿quién fue la primera persona que te llamó la atención? Lee Tae-wen, en la secundaria. No es que te atraigan personas que se parecen a Lee Tae-wen, es que te atrae Lee Tae-wen. Él es la persona a la que volvés una y otra vez todos estos años. La verdad golpeó a Eun-sung con fuerza, dejándolo helado. Esto es raro, pensó. Me está dando escalofríos. Dejó el trago en la mesa, incapaz de seguir bebiendo. Se puso de pie. Me voy. Tengo que ir a ver cómo está Tae-wen. Ya debería estar en su casa. Su amigo, con una expresión de ¿en serio no te diste cuenta?, lo vio irse. Mientras caminaba solo por la calle, con el abrigo al hombro, la pregunta resonaba en la cabeza de Eun-sung. ¿Estuve enganchado a él desde la secundaria? ¡No puede ser! Mientras tanto, en su propia casa, Tae-wen sentía que la cabeza le daba vueltas. Aunque se sentía mejor de lo normal, sin necesitar los sedantes, la urgencia aún lo afectaba. Miró el brazalete inamovible en su muñeca. Esto tiene que salir sí o sí, se dijo. Encontré al fabricante, pero están en Estados Unidos y no tengo tiempo de viajar. Tal vez la próxima semana o a fin de mes. De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué era eso? Era Barbatos, la mascota de Eun-sung. ¿Qué hace este monstruito acá?, se preguntó Tae-wen, sorprendido. Seguro que tiene permiso del gremio, pero ¿por qué alguien querría un bicho así de mascota? ¡Qué raro! A pesar de su confusión, no pudo evitar encontrarlo un poco tierno. Se acercó y le dio un golpecito suave en la nariz. El animalito, para su sorpresa, le lamió el dedo. En ese instante, su brazalete comenzó a brillar y Tae-gun sintió un extraño cosquilleo en el cuerpo. ¿Pero qué?, exclamó. Barbatos, con una sonrisa maliciosa, lo miró. «Ah, te diste cuenta rápido, humano, pero ya es tarde». El corazón de Tae-gun se aceleró. Se sintió mareado y cayó de nuevo en la cama, gimiendo. El pequeño monstruo que flotaba sobre él se burló. ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo, espera apestoso! ¿Considera esto un pago por molestar a Eun-sung? Tae-gun, con la respiración entrecortada, apenas pudo preguntar. «¿Este perro astuto? No me digas que...» Barbatos confirmó con orgullo. «Así es, mi saliva es un potente afrodisíaco». Tae-gun se retorcía en la cama, con el rostro enrojecido y la respiración agitada. Barbatos terminó su explicación. «¿Cómo te sentís? De otro mundo, ¿no? Todavía no conocía ningún humano inmune a los efectos de mi lengua». Este pequeño demonio se jactó, revelando que su saliva inducía un estado de estimulación intensa, algo que él eufemísticamente llamaba paz, y para Tae-gun era claramente una tortura. El héroe lo miró con furia, sintiendo cómo su cuerpo ardía y su mente se nublaba con una urgencia que nunca había experimentado. Barbatos, ajeno a la agonía de Tae-gun, sacó su teléfono, listo para llamar a Eun-sung y servir a Tae-gun su comida jugosa. Pero antes de que pudiera hacerlo, una mano se lanzó y lo agarró por la cola. Eun-sung apareció por la puerta con una expresión de desconcierto. Tae-gun, furioso y desbordado por el calor de su cuerpo, le gritó al guía que callara y que le pusiera un bozal a su mascota pervertida. Barbatos, lloriqueando por crueldad animal, fue arrojado por Tae-gun, que estaba al límite. Eun-sung, notando la situación, simplemente le dijo a Barbatos que se fuera, ofreciéndole un juguete para masticar. El pequeño demonio protestó, pero obedeció.
Con Barbatos fuera de escena, Eun-song se acercó a Tae-gun. Vio el sudor en su frente, el rubor en su rostro. «Tu cuerpo está pidiendo a gritos que lo toquen», pensó, percibiendo la urgencia amplificada del Esper. Horas más tarde, ya de noche, Eun-song regresó a casa y encontró a Tae-gun aún postrado en la cama. Él también sentía una atracción innegable, casi hechizado. Lentamente, Eun-song se inclinó sobre él, pensando en la compatibilidad del 90% y en las palabras de su amigo sobre sus sentimientos por Tae-gun. ¿Me robaron el corazón por Lee Tae-gun?, se preguntó, mientras su rostro se sonrojaba. Pero justo cuando iba a acercarse más, Barbatos apareció de nuevo, preguntando si todavía seguía acá, interrumpiendo el momento. Eun-song, con un suspiro, le lanzó un juguete al demonio para que se distrajera. No era el momento. Se sentó en la cama junto a Tae-gun. «Cálmate, estoy acá para ayudarte», le dijo. Tae-gun, entre gruñidos, lo atacó verbalmente, llamándolo pervertido por andar con un afrodisíaco de 4 patas. Eun-song, sin poder refutarlo, puso una mano en el rostro de Tae-gun, pidiéndole disculpas por su negligencia, aunque él no le había pedido a Barbatos que hiciera nada. Mientras Tae-gun se quejaba de su malestar, de lo caliente y agitado que estaba, Eun-song revisaba sus datos en una pantalla holográfica, con una calma que exasperaba al héroe. A Tae-gun le molestaba la frialdad de Eun-song, pero al mismo tiempo notaba el calor de su mano en su mejilla. «¿Qué estoy pensando?», se preguntó, cada vez más confuso por la urgencia que lo invadía. Finalmente, Eun-song terminó su revisión y se levantó, dejando a Tae-gun solo con su tormento. La urgencia lo consumía, y Tae-gun, sonrojado y sudoroso en la cama, le suplicó a Eun-song que hiciera algo para aliviarlo, o que, si no iba a ayudar, al menos se fuera. En lugar de ceder, Eun-song, con una calma que lo desquiciaba, lo llevó a un hospital. Tae-gun se despertó confundido, preguntándose por qué Eun-song lo había mandado allí si parecía querer algo más íntimo. Estaba convencido de que su guía tenía un objetivo oculto. Mientras tanto, Barbatos, el pequeño demonio alado, parecía haber aprendido la lección. Con una pequeña pizarra, prometió que nunca más lamería a una persona. Lejos de la habitación de Tae-gun, Eun-song escuchaba a su asistente y a otros colegas comentar sobre el héroe nacional. Se decía que Tae-gun no tenía ningún interés en el comandante Seo. De hecho, la sola idea de algo entre ellos lo había hecho estremecer. Eun-song sintió un pinchazo, aunque intentó convencerse de que Tae-gun simplemente tenía estándares imposiblemente altos para un guía de su calibre. Pero no podía engañarse a sí mismo por mucho tiempo. Aunque se negaba a admitirlo en voz alta, insistiendo en que solo era responsable de Tae-gun como esper y que los resultados de compatibilidad debían ser un error, la realidad era otra. Barbatos, que no se guardaba nada, le dijo que dejara de negar sus sentimientos, que los números no mienten. Eun-song recordó cómo de chico había admirado a Tae-gun, aunque ahora lo racionalizaba como algo que no era amor. Barbatos le contó que, en el hospital, Tae-gun había expresado su confusión y su determinación de desenmascarar a Eun-song. Si no era su cuerpo lo que buscaba, ¿entonces qué? Quería saber qué estaba pasando. Justo en ese momento, Eun-song abrió la puerta de la habitación de Tae-gun y lo encontró sentado en una silla, con la camisa abierta, las piernas sobre el escritorio y una sonrisa provocadora. Tae-gun, con un tono sugerente, dijo que el pequeño perro, Barbatos, le había dicho que era un tonto que no podía alimentarse a sí mismo cuando tenía comida caliente enfrente. Tae-gun quería comprobar por sí mismo si eso era cierto. Eun-song se sonrojó, claramente frustrado por la audacia de Tae-gun. «Ah, ese no es el punto», exclamó, mientras Tae-gun, divertido, golpeaba el escritorio con sus pies. Tae-gun, desinhibido y provocador, seguía con sus pies sobre el escritorio, mientras Eun-song intentaba mantener la compostura. «Acabas de volver de una mazmorra, ¿no?», le preguntó Eun-song, mirándolo con una mezcla de fastidio y preocupación. «Sí, recién», respondió Tae-gun, con una expresión de aturdimiento en su cara. «Y necesitas ser guiado», afirmó Eun-song. Tae-gun apenas entendía, su mente estaba revuelta. Eun-song suspiró, reconociendo que Tae-gun estaba sufriendo los efectos secundarios de la misión, su capacidad de razonar por el momento nula. No era posible que estuviera actuando así en su sano juicio.
Pensó que, al principio, Taegun quizás quería ponerlo a prueba, pero este nivel de descontrol era claramente un efecto del rebote post-misión. ¿Dónde está tu ropa?, preguntó Eun-song, intentando no caer en el juego. ¿Estuviste semidesnudo desde la mazmorra hasta mi oficina o te la sacaste acá? Taegun, sin inmutarse, le replicó con desdén. ¿Qué tipo de reacción aburrida es esa? Además, los espers tenemos problemas para recordar las cosas cuando estamos así, con el rebote, así que es muy probable que no recuerde nada si intentás algo conmigo ahora. Eun-song lo analizó. Si podía hilar esas palabras, quizás su función cognitiva no estaba del todo perdida. Se ajustó el puño de la camisa, tratando de recuperar el control. ¿Y qué? ¿Creíste que te iba a saltar encima?, dijo Eun-song, con la voz un poco más tensa de lo que le gustaría. Escúchame, vamos a dejar algo claro de una vez por todas. Se inclinó hacia Taegun, la cercanía eléctrica. De repente, una gota de sangre escapó de su nariz. Eun-song se llevó la mano a la cara, sorprendido y avergonzado, mientras Taegun lo miraba con los ojos bien abiertos. «Carajo, esto no puede ser real», pensó Eun-song, tratando de controlar el rubor que le subía por las mejillas. Taegun, con esa picardía que lo caracterizaba incluso en su estado, comentó: «Che, hasta cuando te sangra la nariz te ves bien», y añadió: «Bueno, al menos ahora sé que vos también sos un tipo de sangre caliente». Eun-song se esforzaba por calmarse, recordándose a sí mismo que Taegun estaba fuera de sí, como un borracho, sin ser consciente de su propio comportamiento. Era casi como si estuviera legalmente no compos mentis. Taegun, en su estado eufórico, seguía riendo y meciendo en su silla, sin parar de provocar. Eun-song, agarrando una tablet, retomó su postura profesional. «Señor Lee Taegun, necesita ser guiado de inmediato. Empecemos», dijo con firmeza. Taegun lo miró, notando el esfuerzo de Eun-song por mantener la profesionalidad. «Te estás esforzando muchísimo para mantener esto profesional, ¿eh?», dijo con un rasmido en la piel. «Me siento un poco mal ahora». «Entonces, por favor, cállate y coopera», le interrumpió Eun-song, con un tono que no admitía réplicas. Eun-song pensó para sus adentros que la situación no pintaba nada bien. Se sentía atrapado por las insinuaciones desinhibidas de Taegun. Recordaba que antes, cuando Barbatos lamió a Taegun, fue más fácil lidiar con él, porque estaba confundido y a la defensiva. Pero ahora... «¡Ja, ja! ¡Lo sabía!», exclamó Taegun, golpeando el hombro de Eun-song con una sonrisa descarada. «No hay forma de que no te excitas con este bombón delante tuyo. ¿Quién podría resistir mi potente magnetismo animal, eh?». Eun-song le quitó la mano con delicadeza. «Señor Lee, parece que le da mucha importancia a su atractivo físico». «No, ¿cuándo dije eso? No me importa», respondió Taegun, intentando disimular. «Eso suena a mentira», replicó Eun-song. «¿No crees que te preocupas demasiado por cómo te ven los demás? Eso también explicaría tu dedicación extrema al trabajo, casi al borde de la obsesión». Taegun lo miró un poco molesto. ¿Qué? ¿Ahora sos mi terapeuta también? «Lo tomaré como un sí», sentenció Eun-song con una sonrisa sutil. «No te me sientes encima», advirtió Eun-song mientras Taegun lo miraba con una sonrisa pícara. Eun-song le tomó la mano, explicando: «Como los espers son físicamente más fuertes, para asegurar una sesión de guía segura, hay una forma para que un guía pida ayuda». Y sin más, Eun-song se inclinó y besó a Taegun. Después de ese beso inesperado, Eun-song miró a Taegun, sintiendo que algo se le escapaba. Pensó para sí: «¿Vos crees que no? ¿Que yo no?». La verdad era que había aprendido una lección importante. En las sesiones anteriores había podido manejar a Lee Taegun porque en ese momento todavía le quedaban algunos rastros de cordura, pero esta vez Taegun se había pasado de rosca y no había forma de predecir o contener sus acciones. El resultado era que Eun-song se sentía mentalmente agotado, como si lo hubieran golpeado. En medio de su cansancio, Barbatos apareció, decepcionado. «¡Qué bajón!», dijo la mascota. «Yo pensé que ustedes dos iban a terminar en algo más íntimo». Barbatos no se contuvo y empezó con comentarios más que sugerentes, insinuando que esperaba que la relación entre ellos avanzara a pasos agigantados, llenando la mente de Eun-song con imágenes y frases de doble sentido que solo aumentaban su malestar. Eun-song, sintiéndose abrumado, empezó a entender un poco la aversión de Taegun a trabajar con un guía.
perder todo el control sobre la mente y el cuerpo, verse reducido a los instintos más básicos. La indignidad de pasar por eso mientras otra persona te observa lo hizo estremecerse. Se esforzó por recuperar la compostura, recordando toda la disciplina que había invertido en convertirse en el guía que era. «Soy un profesional», se dijo. «Nunca me desvié del camino. Nunca toqué de forma inapropiada a un Esper, ni dejé que su estado de urgencia me afectara». Pero Barbatos, con una risita maliciosa, le recordó que ni siquiera él, con todo su profesionalismo, pudo resistir ciertas tentaciones físicas en el pasado, refiriéndose a un incidente donde Eun-song había tocado a Tae-gun. Eun-song, intentando justificarse mientras tomaba a Barbatos, le echó la culpa a Tae-gun. «Pero eso fue culpa del dueño de ese cuerpo. Básicamente su cuerpo me arrastró. Los humanos somos criaturas sexuales, solo reaccioné como cualquiera». Intentó convencerse de que no tuvo mucha opción y que nunca había lidiado con un Esper que probara su autocontrol de manera tan agresiva. Eun-song se consolaba a sí mismo, sin darse cuenta de que no era simple deseo lo que lo abrumaba, sino el amor que alimentaba su agonía. Mientras tanto, Tae-gun despertó. Recordó de golpe todas las vergonzosas provocaciones que él mismo le había lanzado a Eun-song cuando su urgencia estaba al límite. La vergüenza lo invadió por completo. «Debería morirme», gritó, revolcándose en el sillón y pataleando. Cuando por fin levantó la vista, notó que lo que usaba como manta no era una manta, sino su propio saco. Se lo puso, sintiéndose desorientado. Eun-song, que estaba sentado en su escritorio, observaba a Tae-gun, quien le dijo con un dejo de vergüenza: «Anda, reíte». La mesa de Eun-song temblaba ligeramente, revelando su nerviosismo. Tae-gun lo miró con curiosidad. «Nunca conocí a un guía que pusiera límites tan estrictos», comentó, sorprendido por la aparente falta de interés de Eun-song. Eun-song, con una expresión seria, le preguntó a Tae-gun si realmente no sentía ningún interés por él. Tae-gun, sin remera y abrochándose los pantalones, comenzó a cuestionar los motivos de Eun-song. «Entonces, ¿qué buscas? ¿Fama? ¿Querés estar en el centro de atención por asociarte conmigo? ¿Que nos saquen fotos juntos? Sé directo. ¿Cuál es tu motivo?», le exigió. Eun-song respondió con calma: «Escuché que vos tenías dificultades para encontrar un guía que te pudiera dar el cuidado adecuado, y pensé, qué pena, tal vez podría ayudar». Tae-gun lo miró incrédulo. «¿Así que esto es un acto desinteresado? ¿Pura y exclusivamente por mi bien? ¿Es eso?». Su voz y su mirada dejaban claro que no le creía ni una palabra. Eun-song, desde su escritorio, lo despidió con un desafío. «Bueno, veamos si tus acciones respaldan tus palabras», le dijo mientras Tae-gun le daba la espalda y se iba, dejando claro que las palabras no eran suficientes. Más tarde, en un sitio de construcción, Tae-gun se estiraba, sintiéndose increíblemente bien. Su asistente, Min Wi-yang, lo notó enseguida. «¿Hoy estás con energía?», le preguntó, sorprendido. «Por lo general andás arrastrándote como un insomne crónico». Tae-gun asintió, admitiendo que se sentía ligero y de primera. «No se puede negar», pensó. «En cuanto a la guía, Seo Eun-song es un verdadero mago». El buen humor era innegable, pero la idea de depender de alguien, y peor aún, de una sola persona, lo llenaba de rechazo. «No, concéntrate», se dijo a sí mismo, intentando alejar ese pensamiento. Le odiaba, de verdad le odiaba, mientras Barbatos, el pequeño ser alado de Eun-song, observaba desde lejos. Pero la buena racha no duró mucho. De repente, Tae-gun comenzó a convulsionar, sus poderes de Esper manifestándose en esas púas negras que tanto lo atormentaban. Su asistente le gritó que se controlara. Barbatos, desde su escondite, refunfuñó: «Ese molesto chico Esper. Llevo buscando una oportunidad para cazarlo y servirlo en bandeja de plata a Eun-song, pero no encuentro el momento». Decidido a intervenir, el pequeño demonio alado se lanzó al ataque. «¿Cómo te atreves a ignorar a Eun-song? Héroe nacional, decís. A ver qué tenés, señor, soy el mejor». De la nada se abrió un portal a una mazmorra. Con un estruendo, un monstruo gigantesco emergió de la tierra, pero Tae-gun, pese a su estado, lo enfrentó de inmediato. Sus espinas negras se extendieron y con un golpe certero, el monstruo cayó derrotado.
Barbatos, observando la escena, sonrió. ¡Mamma mía, qué espectáculo!, exclamó Barbatos, con corazones en los ojos. El asistente de Taigun se acercó. «Buen trabajo, anda a descansar». Pero Barbatos no paraba de alabar. ¡Viva Taigun el héroe! ¡Qué figura tan impresionante! ¡Qué destreza para aniquilar una mazmorra tan espinosa él solo! Fue la vista más magnífica que he visto. Yo, Barbatos, te saludo, valiente señor. A Taigun le molestó tanta adulación. «¿Qué onda con tanta lambisconería?», le espetó. «Te voy a cortar esa lengua de porquería». Barbatos, sin inmutarse, le recordó. «Ah, ¿recordás tu comunión extasiante con mi humilde lengua?». Taigun solo quería que se alejara. Sonás como un baboso de novela de época. Andate de acá, apestás a perro». «¿Qué? No, yo no apesto», se quejó Barbatos indignado. «Haceme el favor, olé mi trasero». Taigun lo empujó. «¡Ay, andate al demonio, Viagratos!», dijo, usando un apodo algo atrevido. Barbatos no se ofendió, es más, le soltó una bomba. «¿Sabes qué? También la mía, Eun-song. Sí, ajá, fue aquella vez que vino al centro de investigación donde yo estaba. Explicó que ningún humano es inmune a los efectos de su lengua. Pero, ¿Eun-song se mantuvo con los pantalones puestos? Sí, literalmente, y en sentido figurado, se burló. Solo sus manos apretadas temblaron un poquito. Vaya autocontrol sobrehumano». Fue entonces, confesó Barbatos, cuando se juró a sí mismo que haría que ese humano encontrara la pasión que tanto le faltaba. Tuvo una revelación durante una sesión de guía. Para despertar al monstruo de la pasión de Eun-song, no hay que apuntar a su cuerpo, sino a su corazón. Y siguió parloteando sobre un océano de amor y un geyser de pasión, mientras Taegun, completamente ajeno, ni lo escuchaba. Pero Barbatos tenía una pepita de oro de información. Esa persona está ahora mismo en Corea, supuestamente viene para una reunión más tarde hoy. Taegun, intrigado, preguntó, ¿quién es esa persona? Barbatos sonrió. El hombre que hizo ese brazalete que llevas puesto, Joshua Wright. Joshua Wright era un esper, sí, pero uno que se especializaba en crear equipo táctico. Y el amplificador de guía que Taegun llevaba puesto era apenas uno de sus muchos inventos. Poco después, Taegun se encuentra en lo que parece una reunión, cuando Joshua Wright se le acerca. Alguien a su lado, probablemente Min Woo-yang, lo presenta. Ese es Lee Taegun, el número 1 de Corea. Joshua saluda con una sonrisa, como si fuera una agradable sorpresa encontrarse con el héroe nacional. «Por favor, llámame Joshua», dice mientras le extiende la mano. Taegun le devuelve el saludo, pero algo lo deja totalmente descolocado. Mientras sus manos se encuentran, una confusión le asalta. Esto es muy raro. Él no es un guía. Entonces, ¿por qué estoy sintiendo esta sensación tan familiar, como un calorcito que me invade? ¡Uf, qué finalazo! Si el protagonista sintió un calorcito tan inesperado con un simple apretón de manos, ustedes denle un calorcito a este video con un buen like. Suscríbanse y comenten qué manhwa quieren que narre después. ¡Hasta la próxima, cracks!